Listo. Siguiendo nuestras charlas y nuestros temas, hemos venido hablando de picky eaters, hemos venido hablando de toda la parte del procesamiento sensorial, de nuestro cerebro. El día de hoy queremos abordar un poco el tema de la alimentación independiente, ¿cierto? El poder alimentarnos solitos, el trabajar más en esa independencia y queremos andar en 5 tips, 5 estrategias para mejorar esta área. Listo. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Entonces, uno, importante tener en cuenta cuáles son los componentes para la alimentación, ¿cierto? ¿Qué implica esa actividad como tal? ¿Qué habilidades necesitamos para cuando comemos de forma independiente? Y vamos a dar 5 estrategias o herramientas para trabajar la alimentación, ya sea desde el área terapéutica, ya sea papás en casa, con sus niños. La idea es que estas estrategias las podamos trabajar todos y que sean de gran utilidad para nuestros niños. También es importante, como lo menciono, que compartamos experiencias. Si alguien quiere traer a colación alguna anécdota, quiere compartirnos algo que de pronto ha trabajado, que ha intentado o que no le ha funcionado. La idea es que podamos compartir experiencias y vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Todos me están escuchando bien, ¿cierto? Ok. Bueno, algo muy importante a tener en cuenta cuando hablamos de alimentación es que es una habilidad que todos aprendemos, es una habilidad que pues desarrollamos, ¿cierto? El comer solos es algo que cuando ya somos grandes o cuando vamos creciendo, lo hacemos de una forma automática en donde no somos como ni conscientes de qué es todo lo que está detrás de comer, ¿cierto? Entonces, el alimentarnos requiere de muchas habilidades, de varios componentes. El simple hecho de recoger el vaso, llevarlo a la boca, si utilizamos pues los utensilios, la cuchara, el tenedor, el cuchillo o más elementos que la cuchara pequeña, la cuchara grande, todo lo que implica el masticar, el pasar, el tragar de una forma segura. Cuando de pronto ingerimos alimentos que pues no son con utensilios, sino por ejemplo llevar a la boca, ya sea popcorn o pizza, el comer también otro tipo de alimentos que requiere esa habilidad como de con nuestras manos. Entonces, estos son como unos componentes generales de todo lo que implica la actividad de alimentación como tal, ¿cierto? De pronto, si nos ponemos a pensar hoy en día, nosotros lo hacemos y no, cuando vamos a comer no decimos, ay, voy a tomar la cuchara, voy a llevarlo a mi boca. No, es algo que ya hacemos automáticamente, pero que en la medida que se va desarrollando requiere de toda esta habilidad como tal. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta porque a veces se nos olvida todo lo que está detrás como tal de la actividad de alimentarnos. Importantísimo, la actividad de alimentación requiere de toda una serie de componentes sensoriales, es una demanda sensorial en todos los aspectos y todas las áreas. El sistema interoceptivo es ese sistema que nos dice, hey, tengo hambre, tengo sed, el que nos dice, ya estoy lleno, ¿cierto? Entonces, todos los sistemas están ahí trabajando, el sistema propioceptivo nos está dando la información de cómo estamos ubicados, nuestro cuerpo, cómo está, en qué posición, si está cómodo, si está incómodo, el sistema vestibular, ese movimiento, esa combinación de esa postura también con el movimiento que estamos realizando. El sistema visual nos está todo el tiempo mostrando lo que está alrededor, ¿sí? Los colores de la comida, lo que hay alrededor, si en la mesa hay muchos elementos, todo lo que está en nuestro campo, todo lo que está alrededor nuestro nos está dando una demanda visual. El olfato también, si huele rico o no huele tan rico, si es agradable, desagradable. Entonces, todo el tiempo estamos sintiendo una demanda de todos nuestros sentidos, de todas esas áreas. El sistema auditivo también
el cómo escuchamos cuando masticamos o cuando mastica la persona que está enfrente nuestro, si hay ruido en el ambiente también. El gusto, si sabe salado, dulce, todas esas sensaciones de cómo son esos alimentos y cómo son esos sabores. El tacto nos da esa información también de esas texturas de los alimentos, de también cuando los manipulamos con nuestras manos. Es un sentido que está todo el tiempo en demanda cuando nosotros estamos haciendo la actividad de alimentación. Entonces, si nos damos cuenta, es una actividad que tiene una gran demanda sensorial, en donde a veces no nos damos cuenta y de pronto, si alguno de estos sentidos está como muy sobreestimulado, tal vez es una actividad que no va a ser tan agradable o que no disfruten o que se dispersen. Ay, pero es que no se queda sentado en la mesa cuando va a comer. Entonces, tal vez hay muchas cosas alrededor, ¿cierto? De pronto tenemos que tener un ambiente más ameno, más agradable, más calmado, o de pronto hablamos mucho cuando estamos comiendo y a nuestros niños les molesta tanto ruido alrededor. Entonces, pensar un poco y analizar cómo está ese ambiente cuando estamos realizando esta actividad también. Listo. Entonces, ¿qué habilidades son como las más importantes o las grandes habilidades que necesitamos cuando estamos haciendo esta actividad? Entonces, cuando estamos comiendo, cuando estamos haciendo la actividad de alimentación, requiere de una gran demanda de habilidades motoras finas, ¿sí? Todo lo que necesita el uso de nuestras manos, el que sean capaces de levantar la cuchara, de coger con las manos no sé, si estamos comiendo trocitos de pollo y los cojo con la mano, el poder manipular, el poder agarrar con nuestras manos. Entonces, es una gran habilidad que muchas veces si no está bien desarrollada o si estamos teniendo dificultades con esa destreza manual, pues vamos a tener inconvenientes en la actividad de alimentación también. La segunda es todo lo que tiene que ver con la integración visual. Como lo mencionaba, hay una gran demanda visual en el ambiente. Entonces, si nuestro niño no tiene como una buena integración de todo lo que está alrededor, pues se le va a dificultar más realizar esta actividad. Entonces, el ser consciente y el ser capaz de discriminar que tengo el vaso al lado derecho, que tengo del lado izquierdo un plato, que tengo enfrente otro elemento, que tengo el cubierto, requiere de una gran integración de elementos alrededor nuestro a nivel visual. La siguiente habilidad es modulación de la fuerza, ¿sí? Si no tenemos una fuerza adecuada, pues se nos van a caer las cosas o lo vamos a coger muy fuerte y se nos derrama también. Entonces, el modular esa fuerza al realizar la actividad requiere de esa destreza, de esa maduración en esta habilidad también. La siguiente habilidad es ese control de línea media, ¿cierto? Cómo yo controlo ese centro de mi cuerpo, el que sea capaz de llevar la cuchara o el tenedor a mi boca, ¿sí? El que no se me caiga, porque si yo no tengo bien ese control, pues se me derrama los alimentos. Entonces, es esa capacidad de coordinar y de integrar esos dos lados de mi cuerpo, ese centro de mi cuerpo también. La conciencia motora oral se refiere a esa habilidad de todo lo que tengo que realizar a nivel oral en mi boca, ¿cierto? El mover la lengua, el mover los dientes, el tragar, el realizar toda esa actividad como tal de masticar, de comer. Entonces requiere de una gran conciencia motora oral de lo que yo estoy teniendo dentro de mi boca, mis labios. Toda esa parte de nuestros órganos requiere de una gran conciencia y de que seamos capaces de poder desarrollar la actividad. Y la siguiente habilidad es esa coordinación bilateral, que también tiene que ver con cómo yo coordino mis dos manos, que si estoy sirviendo algo
estoy sirviendo un vaso de agua, entonces requiero como coordinar mis dos manos, el poder también si voy a comerme un sándwich y llevo mi sándwich a mi boca, si lo estoy haciendo con mis dos manos o si con esta lo estoy haciendo y con esta estoy tomando del vaso. Entonces es una gran coordinación que se necesita trabajar y madurar para poder lograrlo de una forma exitosa también. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta, alguna acotación, algo que alguien quiera compartir? ¿No? Bueno. Listo. Entonces, como vemos, requiere de muchas habilidades la actividad de comer y comer solos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta todas estas habilidades y todas estas herramientas que necesitamos fortalecer, trabajar y estimular en nuestros niños. De pronto, a veces soy muy bueno con la coordinación, pero mi fuerza, soy muy rudo, soy muy fuerte, lo cojo con mucha fuerza. Entonces, de pronto necesito trabajar más en esa habilidad de modular mi fuerza también cuando realice estas actividades. Entonces, como dijimos, lo ideal es, ok, tenemos que trabajar estas herramientas, estas habilidades. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños a que lo puedan hacer solos y que cada vez lo hagan mejor? Entonces, una de esas 5 estrategias, la primera es practicar usar utensilios durante actividades de juego, ¿sí? Entonces, podemos, por ejemplo, tener en un recipiente, ya sea pues con alimentos, beans o arroz o fichas, lo que sea que requiera que con elementos como por ejemplo la cuchara, yo tome de ese recipiente y lo pase a un vaso o algo más pequeño, que requiera trabajar esa coordinación, ese movimiento, el poder trabajar también, por ejemplo, con Play-Doh, con plastilina, el hacer, por ejemplo, como un gusanito y con los cubiertos hacer la práctica de qué corto, qué tan fuerte lo hago. A veces de pronto no solo con el tenedor y el cuchillo si estamos practicando esta habilidad, sino también lo podemos hacer con solo la cuchara o con solo el tenedor. Hay cosas que cortamos solamente con un utensilio. Entonces, sí podemos con actividades de juego empezar a involucrar este tipo de uso de utensilios y herramientas. También podemos involucrar a nuestros niños en actividades de casa, como por ejemplo que nos ayuden a cortar la fruta. Entonces podemos empezar con un banano que es más suave y después podemos pasar a una manzana que es un poco más duro. Entonces tengo que trabajar esa fuerza que realizo y esa coordinación de esas dos manos para ir estimulando pues la independencia en esta actividad también. Listo. Nuestra segunda estrategia es hacer juegos más desordenados, hacer juegos en donde tengan que nuestros niños untarse, explorar, en donde tengan que sentir diferentes texturas, que lo sientan con sus manos, que lo sientan con sus brazos, que se unten los brazos, que se unten la cara, las piernas. Algo importante a tener en cuenta es que si nuestros niños no son capaces o les cuesta trabajo tocar con sus manos, les va a ser muy difícil sentir o tocar con sus labios, con su boca. Entonces, si nosotros trabajamos y les ayudamos a que sea más fácil para ellos sentir con sus manos, el untarse en su cuerpo, va a ser más fácil también tolerar la textura de los alimentos, pues con todo lo que es su cavidad oral. Entonces, hacer más juegos de exploración en donde sientan diferentes texturas y podemos involucrar aromas también nos va a ayudar bastante en estimular esta habilidad. Bueno, nuestra tercera estrategia al día de hoy es estimular, hacer juegos de coordinación, en donde estimulemos ese integrar esos dos lados del cuerpo, ¿sí? Podemos, dependiendo pues la capacidad y las habilidades de nuestros niños, si son pequeños, si son más grandes, podemos empezar con algo sencillo y poco a poco ir haciendo juegos más difíciles, más complejos, como por ejemplo lo que llamamos cross crawls, que es cruzar con la mano derecha, por ejemplo, toco mi rodilla izquierda, con mi mano izquierda toco mi rodilla derecha, lo puedo empezar sentado, después ya lo puedo hacer
hacer de pie, también lo puedo hacer ya más difícil, entonces ya no toco la rodilla, toco el pie, o ya no lo toco con la mano, lo toco con el codo. Entonces, todo lo que implique juegos de coordinación en donde integremos un lado del cuerpo con el otro, que tengamos que tocar, ¿sí? Podemos jugar con stickers, entonces tengo a mi niño sentado, puede ser, o en un balón si lo quiero poner más difícil, y con los stickers lo pego en sus pies y tiene que cruzar. Entonces ahí ya entra en juego toda nuestra creatividad para desarrollarlo, para hacerlo más agradable para ellos. Podemos hacer también, por ejemplo, como esta postura que vemos acá de Superman, que es en cuatro, el apoyo en los 4 puntos, brazos y piernas, y extiendo el brazo derecho y la pierna izquierda y viceversa. Entonces, todo lo que implique juegos en donde crucemos los dos lados de nuestro cuerpo, integremos esos movimientos. Por ejemplo, que vemos acá es un poco más complejo. Entonces, dependiendo la capacidad y las habilidades de nuestros niños, vamos a ir trabajando más este tipo de actividades. Pero lo importante es que cada vez vayamos involucrando y trabajando más estos juegos y estas actividades para que sea más fácil para ellos coordinar esos dos lados de su cuerpo y hacer actividades más elaboradas como la que estamos hablando el día de hoy, que es el poder comer solos. Otra estrategia es hacer juegos también en donde controlemos esa línea media, ¿cierto? Entonces, esa línea media es ese centro de nuestro cuerpo. Entonces, juegos, por ejemplo, como el juego de Jenga, que es un juego en el que tengo que modular muy bien mi fuerza, en el que si yo quito la ficha muy fuerte, se me desbarata la torre. Entonces, son juegos más de precisión, de cuidado, de modular como esa fuerza y esa destreza más de detalle, ¿sí? El construir torres también nos ayuda bastante en desarrollar estabilidad, seguir la figura infinita de 8 también. Entonces lo podemos hacer con nuestro dedo, ya con el brazo, o ya lo podemos hacer con el trazo de un marcador también. Otro juego que nos ayuda muchísimo a desarrollar todo este control de línea media son esos juegos de palmas, ¿sí? De coordinación, en donde cruzo también, puedo seguir patrones, entonces hago palma, toco brazo, toco rodilla, y si sigo un ritmo y también un tiempo, pues voy a estar estimulando más habilidades y voy a ayudar a que lo puedan hacer con más facilidad cada vez. Listo. Y nuestra quinta estrategia del día de hoy es hacer juegos de simulación. Entonces, juegos de simulación, ¿a qué se refiere? Juegos en donde yo juegue con, con juguetes que puedan ser como reales, ¿sí? En donde, por ejemplo, tengo la estufa en donde yo hago que pretendo que cocino o que meto en el horno o que hago, pues preparo con juguetes, puede ser también. Hay otros juegos también que ayudan a estimular toda esta habilidad. Entonces, por ejemplo, está este que es como dientes de cocodrilo, que tengo que como darle comida, pero también evitar que cuando cierre la boca me muerda, o juegos, por ejemplo, de clasificación, como está este que es de Crazy Cereal, que es como cereal loco, en donde también tengo los elementos y puedo clasificar y tengo que modular mi fuerza para realizar la actividad, o de darle comida al muñeco, ¿cierto? Como es este juego también, o juegos en donde está el muñeco en el espagueti y tengo que retirar las fichas también. Entonces, son juegos que nos van dando como idea de que se come, de que se le da de comer, de que preparo, de que elaboro cosas. Entonces, es importante que involucremos también más este tipo de juegos. Podemos mirar dependiendo pues la habilidad de nuestros niños, si lo hago más fácil o lo hago más difícil, o ya lo involucro más en las actividades de casa, como lo he mencionado en otras charlas, el hacer recetas, el que me ayude a elaborar algo,
Eso también nos va a ayudar a que ellos vayan estando más familiarizados y también a ser más independientes en esta actividad. Bueno, llegó el momento de preguntas y respuestas. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Quiere comentar alguna experiencia? O no sé si hay preguntas en el chat. Ok, acá veo una pregunta en el chat, perfecto. Cuando el niño puede alimentarse independiente, pero es difícil invitarlo a comer o a que asuma su momento de comida, ¿cómo motivarlo? Importante, bueno, como lo digo, involucrarlo en las actividades. Entonces, por ejemplo, que nos ayude es la hora de comer. Entonces, uno, tener rutinas. Sí, es claro que tengamos como esa rutina de pues la hora del desayuno, la hora del almuerzo, la hora de la cena, bueno, dependiendo pues cada hogar, ¿sí? Pero importante es involucrarlo a que, ven, me ayudas a poner los cubiertos en la mesa, o ven, me ayudas a servir la bebida, o ayúdame a hacer, como involucrarlo a que él se sienta que es útil y que puede apoyar y aportar más en ese momento, ¿sí? Entonces, eso es importante. También vigilar ese ambiente. De pronto hay algo en el ambiente de ese momento que no es tan ameno para él. De pronto hay muchas cosas sobre la mesa. Entonces, de pronto que ayudarlo, invitarlo a que él mismo nos ayude a quitar, no sé, si hay libros, entonces los pongamos en su lugar, o de pronto hay mucho ruido, o tal vez podemos más bien tener como una música muy suave, también más agradable que él pueda disfrutar. Entonces, yo creo que es importante es invitarlo a ser parte de la actividad, del antes de, para que cuando llegue el momento sea mucho más fácil para él. En la charla anterior hablábamos también de pronto tener el momento del plato de pronto lo que no quiero intentar, lo que no quiero comer. Entonces, pues igual se sirve para todos ok, si no quieres lo puedes dejar en el plato de no gracias, pero el simple hecho de que él tenga ese contacto con ese alimento, de que lo toque, de que lo deje al ladito, va a hacer que ya haya un contacto de nuestros niños con ese tipo de alimentos. Se me ocurren esas ideas por ahora. Si alguien tiene otra idea, bienvenido sea para compartirla también. Pero esa es como una forma que podemos ayudarlo a motivarlo y a que sea más partícipe en esa actividad también. Lo otro también es de pronto no es cómodo en la silla en la que está. Vigilemos también esa postura. Si está incómodo, si como se sienta de pronto queda muy abajo, muy alto, o de pronto para él sentarse en un balón va a ser más cómodo. Entonces de pronto podemos mirar si esa parte de su postura de otra manera lo podemos modificar, va a ser más agradable para él. Con gusto. ¿Alguien más? ¿Tenemos más preguntas? Bueno, Ana, te interrumpo, qué pena. Mientras recibimos de pronto otras preguntas, esta semana estuvimos de hecho abriendo una caja de preguntas en nuestras historias de Instagram y nos hicieron dos preguntas que pues creo que tú nos podrías ayudar a resolverlas. Entonces, la primera es, ¿cómo puedo animar a mi hijo a probar nuevos alimentos? Ok, bueno, yo creo que esta se une un poquito con la anterior también en términos de que cómo lo puedo animar es involucrémoslo desde la misma rutina de que hagan parte. Si desde el hecho de, por ejemplo, cuando vamos al supermercado y que compramos diferentes elementos, pues va a ser mejor en la medida que ellos se expongan más a mirar y a ver y a tocar diferentes alimentos, va a ser más fácil también para ellos para que prueben. Como lo mencionaba, en la medida que ellos toquen y sientan con su tacto, con su cuerpo, diferentes texturas, diferentes sensaciones, va a ser más fácil que ellos lo prueben oralmente. Pero si ellos ni siquiera lo quieren tocar con sus manos,
va a ser mucho más difícil que quieran intentar pues ya tocarlo a nivel oral. Entonces, exploremos más esa parte de tocar, de mirar, de oler, ¿sí? Para que así sea más fácil para ellos el que nos prueben nuevos alimentos. Bueno, buenas tardes, Brenda, Ana y a todos los acompañantes en Facebook. También nos hacen una pregunta y es, Ana, ¿cómo se puede manejar la expectativa de los padres cuando hay dificultades en la alimentación? Creo que nos hemos enfocado en los niños, pero no sé si hay algún consejo para los padres en este caso. Para los padres, bueno, lo primero es también ser muy observadores de toda la situación, ¿cierto? En primer lugar, yo creo que algo importante es estar tranquilos, ¿cierto? Porque recuerden que nosotros somos como ese lugar seguro de nuestros niños. Entonces, en la medida que yo me muestro y que yo le muestro esa seguridad a nuestros niños, ellos van a estar más tranquilos y va a ser para ellos también más fácil. Lo otro es no sentir culpa, ¿sí? Muchas veces como papás nos entra ese sentimiento de culpa, de frustración, y es normal porque somos seres humanos y todos pasamos por esas emociones y esas sensaciones, pero sí es el no sentir esa culpa de que lo que está pasando es por nosotros, sino más bien mirar cómo los podemos ayudar. En este caso, por ejemplo, si yo veo que a mi niño le está costando de verdad el pasar, el tragar, porque le falta fuerza en su boca, en sus labios, en su lengua. Entonces, si ya yo no puedo hacerlo con estrategias, pues miro la posibilidad de buscar ayuda de un profesional, ¿cierto? Buscar una evaluación por terapia ocupacional, por terapia de lenguaje o terapia física, mirar cómo un profesional ya puede empezar a trabajar más y a fortalecer estas herramientas y estas habilidades que de pronto están costándole al niño más de la cuenta, ¿cierto? Entonces, es ser observadores, estar tranquilos, pero sí desde el punto de nuestra seguridad, brindar esa tranquilidad también a los niños, y si vemos que nos está costando trabajo, yo creo que es importante que seamos capaces de levantar la mano y pedir ayuda para poder, pues, todos trabajar en equipo. Algo que siempre es importante tener en cuenta es que esto es un equipo, ¿cierto? Esto no es de solo un lado, del otro, sino que todos podamos ir hacia el mismo objetivo. Entonces, eso es importante también. Gracias, Ana. Ajá, como acá menciona Diana en el chat, la exposición al alimento es simple, es como el explorar, el permitir que nuestros niños exploren. Si ellos exploran, tocan, huelen, sienten, va a ser más fácil ese probar los alimentos también. ¿Tenemos más preguntas? Bueno, listo. Entonces, bueno, para nosotros es súper importante y valoramos el feedback de todos ustedes. Nos encanta que cada vez podamos, pues, ser más, una comunidad más grande, poder llegar a más personas. Para nosotros es importante ese feedback, que podamos recibir también información en cuanto a qué temas nos gustaría que conversáramos, que tratáramos cada vez en nuestras charlas, en la medida de que cada vez podamos enriquecer y favorecer más este ambiente de compartir, de hablar. Entonces, recuerden, en el chat vamos a colocar el link para recibir su feedback. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube también. Las charlas, de hecho, tienen el objetivo de quedar grabadas para que las puedan revisar en el canal de YouTube y podamos compartirlo para quien les sea pues de ayuda. Y pues les agradezco por acompañarnos el día de hoy. Todo el equipo de AKL les agradece. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Feliz tarde. Muchas gracias.